Saludos cordiales desde Venezuela. He titulado mi presentación Aproximación a la transcomplejidad, partiendo de que en el ámbito de lo social las sociedades actuales son más complejas que las antiguas, no solo por tener más elementos y relaciones que las primeras, sino por el proceso de creciente diferenciación social que acompaña el desarrollo de las civilizaciones. Un esquema de análisis capaz de dar cuenta de esta complejidad requiere mirar otras posibilidades más cercanas a la transdisciplinariedad, enriquecida por el diálogo. El esfuerzo debe orientarse entonces a hacerse preguntas distintas respecto a los mismos problemas. Particularmente un grupo de investigadores venezolanos que se agrupan alrededor de la red de investigadores de la transcomplejidad, hemos denominado a este planteamiento investigación transcompleja y últimamente pensamiento transcomplejo, porque creemos que es una visión más amplia que solo el aspecto investigativo. Quise colocar esta lámina que he denominado la mirada transcompleja y que a mi juicio representa la esencia de la transcomplejidad. Imaginemos cualquier realidad vista desde las ciencias duras o naturales con los métodos cuantitativos, desde las ciencias sociales o blandas con los métodos cualitativos y desde las ciencias que hemos denominado espirituales o humanas desde los métodos filosóficos, en una dialéctica ideológica que nos permite verla con mayor profundidad y mayor amplitud. Esta entonces es la esencia que yo denomino el pensamiento transcomplejo. La investigación transcompleja es asumida entonces como una nueva cosmovisión de complementariedad paradigmática investigacional que se sustenta en el presupuesto de la reflexividad profunda y por ende requiere también de una práctica diferente. En este contexto nos estamos refiriendo a complementariedad de teorías, autores, paradigmas, enfoques, modelos, métodos, técnicas e instrumentos. También puede ser complementariedad de espacios, actores, profesiones y experiencias. Este planteamiento es de suma importancia porque se ha venido asumiendo la transcomplejidad solo en la vía metodológica y debe manifestarse en todo momento del proceso investigativo, desde la concepción de la realidad a investigar, su fundamentación teórica, la metodología y la interpretación de resultados y hallazgos. Concluyo dejando el siguiente decálogo de la transcomplejidad. Es una actitud de vida, es integración de saberes, es conocimiento científico y reflexión filosófica, es el reconocimiento de múltiples niveles de la realidad como espacio de aproximación posible. Es la totalidad del mundo, incluida su armonía estética. Considera la producción de conocimiento desde la base emocional intuitiva al lado de la lógica racional, todo al mismo tiempo en la unidad y multiplicidad. Considera el investigador integrado en la realidad múltiple. Plantea como criterio de referencia la intersubjetividad vivencial cotidiana, pero que puede ser alcanzado solo de modo aproximativo. Requiere de complementariedad metodológica, paradigmática y trabajo de intercolaboración. Su fin último es la explicación, la comprensión y la transformación que construye redes epistémicas. Muchas gracias. El pensar es un proceso psíquico que permite describir las cogniciones que surgen como creatividad. De allí que los procesos del pensamiento científico contemporáneo, según Bachelet, determinaron las transformaciones hasta de los propios principios del conocimiento. Desde esta perspectiva, los invito a que me acompañen en un corto viaje epistémico titulado La transcomplejidad, una nueva forma de pensar. Quien les habla, el doctor Jordis Salcedo. La transcomplejidad emergió como una nueva forma de pensar, interrogar y reflexionar sobre los diversos niveles de la realidad, dentro de los cuales, por supuesto, se encuentra la realidad educativa. Tomando las ideas de la doctora Villegas del 2010, el enfoque integrador transcomplejo se configuró a través de 4 principios fundantes y posteriormente en el 2013 el doctor Balsa anexó un 5º principio. El primer principio es el de la complementariedad relevante. Este principio se argumenta
desde la necesidad de pensar y abordar una nueva forma metodológica de hacer ciencia, es decir, de abordar la investigación desde una metodología transdisciplinaria. El principio de la complementariedad relevante permite nivelar el contexto teórico cognitivo del objeto de investigación. Un ejemplo de ello fue cuando Naismith planteó su modelo atómico y señaló que tanto la partícula como la onda eran excluyentes, pero que a su vez eran necesarios a la hora de explicar el fenómeno del modelo atómico. Es decir, que este principio nos permite tomar elementos metodológicos de otro paradigma para complementar el objeto de investigación. El segundo principio es el de la integralidad. Este principio se fundamenta en la necesidad de volver a integrar todos los elementos de la realidad que en su momento fueron separados producto del reduccionismo paradigmático. Desde este principio de integralidad se puede integrar nuevamente los elementos de las partes que conforman el todo. En la investigación educativa se permite entonces desde este principio integrar y relacionar nuevamente los elementos económicos, políticos, social, cultural, religioso que conforman el hecho educativo. El tercer principio es el de la sinergia relacional compleja, el cual se fundamenta en la teoría general de los sistemas de Ludwig Bertalanffy. Para la transcomplejidad, este principio permite el encuentro concurrente de ideas compartidas para generar nuevas verdades. Tanto la doctora Nancy Chavino como el doctor Leal coinciden al señalar que la sinergia es un elemento de convivencia dialógica desde donde investigadores de diversas posturas paradigmáticas aportan un valor agregado al objeto de investigación. El cuarto principio es el de la reflexibilidad, el cual está directamente relacionado con el pensamiento. Reflexionar se corresponde con una actividad mental que funciona como una especie de regulador de la conducta y el pensamiento que permite actuar, analizar, pensar y organizar el desempeño personal e intelectual. Para la transcomplejidad, este principio permite al investigador interrogar de forma distinta a la realidad, despojado de sus prejuicios, con la intención de poder percibir de manera distinta esa realidad y así poder comprender y develar los elementos que se corresponden a esa realidad que todavía no han sido descubiertos. El quinto y último principio es el dialógico recursivo. Este principio se fundamenta en la idea de coexistencia de todos los miembros de un equipo de investigadores a pesar de sus diferencias paradigmáticas. Para la transcomplejidad, este principio es de suma importancia, ya que permite a los miembros de un equipo de investigadores con diferencias paradigmáticas poder llegar a un consenso sobre el objeto de investigación. Para ello es necesario que cada uno de ellos internalice los elementos que conforman el diálogo, como el respeto, la honestidad y la empatía. Al momento de entablar una discusión para llegar a ese consenso, es necesario que ellos pongan en práctica estos elementos y cuando lo logran están en presencia de la recursividad, ya que la recursividad no es otra cosa que la capacidad que tienen algunos elementos de repetirse de forma indefinida o de autollamarse a sí mismo hasta que llega e interviene un elemento distinto y los hace cambiar. Cuando ellos logran ponerse de acuerdo y llegar a un consenso y cambian la percepción del objeto de investigación que ellos tenían antes, están en presencia del principio de la recursividad dialógica. Gracias por su atención.
Saludos cordiales. En el marco de la 9ª edición del Congreso Internacional CESPE 2024, presentamos la temática referida a la transcomplejidad en la educación y para ello presentaremos los aportes de investigadores que han profundizado en la temática. Comenzaremos por Ruiz en el 2008, quien afirma que la controversia metodológica no tiene sentido, ya que indagar científicamente sobre fenómenos sociales y educativos en la actualidad supone un enfoque nuevo, multidisciplinario que desestima las perspectivas analítica y también la holística como instancias únicas y aisladas de investigación. Por su parte, Pérez y Alfonso en el 2016 señalan que la transcomplejidad valora lo local, intenta capturar el movimiento histórico, hace énfasis en la voluntad de conocer y en la disposición para penetrar en lo más profundo de la realidad histórico-social, donde se ubica el tema educativo que debe ser uno de los más atendidos, considerando que su fin último es lograr la calidad educativa tal como lo establece también las metas del milenio. Seguidamente, Villegas, citada por Reggio y Aponte en el 2020, sostiene que a través de la transcomplejidad se interpreta una conexión con lo histórico y desde una opción de futuro, con énfasis en la posibilidad innovativa, inventiva, autotransformativa de los sujetos, donde se incluya la posibilidad de aparición de ramificaciones asociadas al azar y a cualidades emergentes, rumbos nuevos, impulsados por elementos extraños que no pueden ser establecidos desde el inicio del proceso. Es necesario reconstruir una visión flexible de lo social y de las formas de intervención en el campo que incorpora necesariamente la incertidumbre y la subjetividad como fuerzas que intervienen en el curso de los acontecimientos. Ahora bien, en cuanto a la pedagogía y la didáctica, señalamos en este caso a Villegas en el 2012. Quien afirma que se debe promover que las personas involucradas en el hecho educativo hagan algo distinto, utilicen un nuevo lenguaje fundamental para este proceso que estamos enmarcando en la transcomplejidad y que además este debe estar orientado a hacer reflexionar sobre los motivos que tienen para aprender o enseñar de la denominación asumida como pedagogía de la edificación. Por su parte, Montealegre y Vera en el 2022 afirman que la educación debe generar procesos autoorganizativos, la crítica permanente y alejarse del equilibrio, así como estar al borde del caos. Esto con la firme intención que emerjan cambios profundos en todos los estamentos de las instituciones educativas, concibiendo la pedagogía como una ciencia que estudia las herramientas a emplear en los procesos educativos y que además ésta se apoya en la didáctica. Señalamos entonces que la visión transcompleja de la pedagogía y la didáctica ofrecen un reto a los docentes y a los estudiantes, ya que se debe iniciar un camino enmarcado en reconocer la diversidad, actuar ante la incertidumbre, acompañarse ante el caos y vincular diferentes disciplinas para el abordaje de situaciones que directa o indirectamente afectan el proceso educativo, que además desde el trabajo en equipo se pueda implementar propuestas para fortalecer la acción educativa. Ahora bien, en cuanto a los aportes de la transcomplejidad a la educación, podemos señalar que en esta era digital se requiere de un docente activo que reflexione en cuanto a su labor, así como la labor de los estudiantes desde un ser que siente, que padece los embates de la realidad que se presenta en estos momentos, compleja, incierta, dinámica, cambiante y acerosa. Ahora bien, ante este escenario es sustancial posicionarse en la transcomplejidad como una opción válida
para comprender y transformar la realidad educativa, considerando para ello la pedagogía como ciencia social dirigida a la investigación en educación y la didáctica que acompaña a la pedagogía en el estudio de las herramientas necesarias para el desarrollo del proceso de aprendizaje. Finalmente, es preciso aseverar que la transcomplejidad como una visión emergente en educación se constituye en un vínculo que entreteje las diferentes áreas para adjudicarse una forma disímil de convivir en el ámbito educativo. Saludos virtuales desde la ciudad de Maracay, Venezuela. Quien les habla, la doctora Noelia Alfonso. Quiero iniciar señalando que para Chavino, el transmétodo es la vía investigativa más adecuada a la transcomplejidad, el cual yo en lo personal visualizo como un distribuidor de autopistas que conecta las diversas vías, estableciendo puentes, puntos de encuentros y convergencias, así como desvíos y rutas alternas, donde no existen vías únicas ni vías directas, y donde la cartografía debe impregnarse de los conocimientos previos, con apertura a los nuevos descubrimientos, echando mano de la intuición, la imaginación y la creatividad. De manera que éste se construye y deconstruye con cada investigación, cada equipo de investigadores, cada acercamiento a distintos niveles de la realidad, constituyéndose en una ruta antirreduccionista, transdisciplinaria, transcientífica, transversal y transtemporal. Por su parte, Pérez reafirma que el transmétodo no constituye procedimientos ni vías directas al conocimiento, sino más bien una posibilidad para pensar un nuevo modo de captar, de abrir la imaginación hasta lo impensado en el proceso creador, superando la simple aplicación de métodos conocidos e identificados con una práctica de investigación reiterativa, por lo que se trata más bien de una reflexión intro, retro y prospectiva hacia los transsaberes, permitiendo que afloren otros métodos, nuevos modos de producción del conocimiento, nuevos modos de pensar, de crear y de mirar la realidad. Por cuanto el transmétodo trasciende la estructura formal de pasos, etapas, afianzando el cruce transversal de saberes transdisciplinarios, lo cual implica transposición e intersección de diferentes campos epistémicos, en el cual la relación método-objeto no puede entenderse solo como objeto delimitado. La superación de lo constituido y binomio de saberes oficiales y saberes emergentes como base para la aproximación a los transsaberes, mediante el diálogo creador con gran auge en la inclusividad, intersubjetividad, la asunción de la realidad como entramados en constante movimiento de lo determinado a lo indeterminado. Por lo que, desde esta perspectiva, el transmétodo rechaza toda idea estructurada y estructuradora del pensamiento acabado, único, absoluto, unidimensional, determinista, manifestando así una nueva narrativa científica emergente, favoreciendo la integración de métodos de investigación, nutriéndose de la reflexión hermenéutica, la dialógica recursiva y argumental para acercarse a lo desconocido y hacia nuevas verdades. Al respecto, Villegas enfatiza que la reflexión colectiva sea el eje que trascienda a manera de un espiral de pensamiento y una apertura del espíritu.
El primer caso práctico que presento fue el que yo misma empleé en la realización de mi tesis doctoral titulada Perspectiva transcompleja de la cultura investigativa en los estudios de posgrado. El procedimiento empleado se desarrolló en 3 fases. En la primera fase, denominada documental analítica, se llevó a cabo el análisis documental de autores con base al método analítico y se estudió una muestra de 7 trabajos especiales de grado de especialización, 21 trabajos de grado de maestría y 5 tesis doctorales, empleando una matriz de revisión documental, con la finalidad de evidenciar el enfoque epistemológico predominante en los trabajos de investigación observados. Los resultados arrojados permitieron evidenciar que de los 33 trabajos de investigación revisados, apenas el 3.2% emplearon el enfoque completo, lo cual evidencia que la investigación en la institución caso de estudio sigue siendo tradicional, disciplinaria y reduccionista. En cuanto al método, se evidenció que el 96.9% de los trabajos revisados emplearon un método único y excepcionalmente un solo caso empleó los métodos mixtos, esto a nivel doctoral. En la segunda fase de campo descriptiva interpretativa se empleó el método inductivo, se aplicó a 20 docentes de posgrado una escala de 50 ítems con 4 alternativas de respuesta. La información recogida se tabuló mediante el análisis porcentual y sus resultados se organizaron mediante cuadros y gráficos en función de la variable estudiada. Igualmente se realizó un estudio de caso cualitativo y etnografía con 4 grupos de discusión que se denominaron cibercomunidades de investigación, por cuanto se estableció con ellos una conversación mediante Internet. En el grupo 1 estuvo conformado por directivos, un total de 5 personas, de las cuales solo 3 respondieron. En el segundo grupo estuvo conformado por docentes, tutores y jurados, de los cuales se seleccionaron 3 docentes, 3 tutores y 3 jurados de los diferentes niveles de posgrado, y solo participaron 2. Los criterios de selección fueron su disposición para participar en la investigación y que fueran de diferentes disciplinas, lo cual sí se cumplió. En el grupo 3 estuvo conformado por estudiantes y egresados. En este caso se seleccionaron 2 estudiantes en proceso de culminación de especialización, maestría y doctorado para un total de 6 personas, de los cuales solo 4 aceptaron participar. El grupo 4 estuvo conformado por un conjunto de co-investigadores, a saber 2 doctorantes en fase de desarrollo de tesis doctoral y 2 doctoras amigas de la investigadora. Se utilizaron como técnica la entrevista tipo conversación y la observación, siendo los instrumentos en correspondencia el guión de preguntas y el diario de campo. Se hicieron distintos grupos de preguntas según los distintos grupos de informantes. En cuanto al diario de campo, se utilizó en la observación y conversaciones que realizaron la investigadora y los co-investigadores. En esta fase, la información se fue recogiendo e interpretando simultáneamente mediante la categorización, primero en formas individuales y después integradas por grupos, dando lugar a una categorización general. Y finalmente, en la fase de integración constructiva-aductiva, se consolidaron los resultados cuantitativos y hallazgos cualitativos. Se creó la matriz de triangulación, en la cual se realizó un proceso de abstracción o relación entre las categorías generales más significativas con las expresiones emitidas por los informantes en las entrevistas, la observación realizada por la investigadora y el aporte teórico de autores relacionados con el tema objeto de estudio, mediante el método hermenéutico.
se realizó la construcción del modelo teórico producto final del estudio. A tal efecto, se utilizó el método de aducción, ya que este último se caracteriza por ser un proceso creativo en tanto que genera nuevas ideas, capaz de conectar el mundo empírico con las configuraciones o totalidades relacionales. Es importante señalar que el caso presentado es una experiencia concreta del transmétodo, sin embargo, no constituye el camino único, ni mucho menos definitivo, sino que reconoce su incompletitud. Muy buenas tardes tengan todos, reciban un cordial saludo desde la distancia. Quien les habla es la doctora Miriam Mendoza y les estaré conversando acerca de la aplicación de los multimétodos en investigación desde una experiencia práctica. Comencemos. Los multimétodos son una mixtura de métodos, técnicas o instrumentos cuantitativos y cualitativos que utiliza el investigador en un mismo estudio para abordar una problemática o tema de interés. Este tipo de métodos es válido cuando se quiere hacer un abordaje multidimensional y complejo del objeto de estudio. El uso de más de un método potencia la posibilidad de la comprensión del fenómeno en diferentes dimensiones y mayor complejidad en la información. A través de la aplicación de los multimétodos, el investigador o equipo de investigadores recogen y analizan datos cuantitativos y cualitativos con el fin de responder a las preguntas de investigación. Al respecto, Creswell y Planos 2018 los clasifican en diseño convergente, diseño secuencial exploratorio y diseño secuencial explicativo. Para el diseño de una investigación con multimétodos se debe establecer primero que nada el propósito, la prioridad de lo cuantitativo y cualitativo, la secuencialidad y el punto de integración. La aplicación de los multimétodos en la investigación permiten examinar el fenómeno desde distintas perspectivas, evaluar resultados y procesos en intervenciones complejas, examinar distintos niveles de sistema, usar resultados cualitativos para explicar resultados cuantitativos. De allí que la ponencia que se presenta es dar a conocer un caso práctico de aplicación de multimétodos en una investigación doctoral titulada Visión transcompleja de la formación inicial del docente para la calidad educativa. La investigación doctoral Visión transcompleja de la formación inicial del docente para la calidad educativa se apoyó en el enfoque integrador transcomplejo caracterizado por ser abierto, flexible, activo, cooperativo e interrelacionado, como lo define Chavinos y Villegas en el 2006. En tal sentido, se definió una ruta metodológica donde se utilizaron los multimétodos definidos por Campo 2008 como el tipo de investigación en la cual el investigador combina varios métodos cuantitativos y cualitativos en un mismo estudio, con el propósito de ampliar y profundizar la comprensión del fenómeno en estudio. Es decir, la investigación se enmarcó en la concepción de la complementariedad de métodos cuantitativos y cualitativos para obtener resultados y hallazgos más amplios y de mayor profundidad al abordar la realidad desde diferentes niveles y visiones. Los métodos cualitativos utilizados fueron el hermenéutico y el fenomenológico. El método hermenéutico se utilizó con el propósito de entender, aclarar y ahondar en los significados de los textos de autores. Balsa 2010 lo define como el método fundado en el diálogo, aquel que abre caminos al razonamiento aductivo. En cuanto al método fenomenológico, tuvo como finalidad comprender el significado que le asignan los estudiantes y profesores a la formación docente desde una postura empática, sin prejuicios e interpretaciones apodíticas. En relación al método cuantitativo, se utilizó el inductivo, que Fernández 2009 define como el método que determina o establece una ley general partiendo de fenómenos particulares, donde el conocimiento se obtiene de manera gradual por cuanto parte del razonamiento a partir de hechos particulares para llegar a conclusiones cuyas aplicaciones es de carácter general.
Ahora bien, la investigación doctoral Visión Transcompleja de la formación inicial del docente para la calidad educativa se desarrolló en 4 etapas. Una primera etapa denominada de campo experiencial, en la que se vivenció la trayectoria de formación que tienen los estudiantes de educación. La población estuvo representada por 45 estudiantes del último semestre de la especialidad de Educación Integral en la Universidad Pedagógica Experimental El Mácaro, y que fueron seleccionados de forma censal. Se les aplicó una encuesta mediante un cuestionario de preguntas tipo escala de Likert, cuya respuesta se dio por medio de una escala preestablecida de 4 alternativas. Para la elaboración del instrumento se realizó la operacionalización de la variable partiendo del propósito específico y se desglosaron en dimensiones. Una segunda etapa denominada de campo comprensiva, la cual tuvo como propósito comprender los significados que le asignan los estudiantes y profesores a la formación docente. Aquí el proceso de recolección de información se realizó por medio de una entrevista en profundidad y como instrumento un guión de preguntas que permitió ir más allá de lo que se observa, hace, siente y piensan los actores de la realidad investigada, utilizando el diario de campo de la investigadora como instrumento. Los informantes clave fueron 3 docentes y 2 estudiantes del último semestre, donde demuestran sus competencias como futuros docentes, y 2 docentes formadores de las fases anteriores. Para el análisis de la información se utilizó la codificación y categorización respectivamente. La tercera etapa, denominada integrativa relacional, aquí los hallazgos de las 2 etapas anteriores se subsumieron en una visión totalizante mediante la triangulación y posterior teorización. Se dio un proceso de integración a través de la convergencia-divergencia de propiedades, es decir, aquellas características que permitieron al investigador explicar los resultados de las entrevistas y encuestas, de donde emergió la teoría Visión Transcompleja de la formación docente para la calidad educativa, que se presenta en la imagen circular a la derecha. Les quiero decir que fue para mí una experiencia investigativa muy enriquecedora y desafío, porque trabajar con multimétodos es necesario romper con paradigmas rígidos, estáticos y lineales. Muchísimas gracias por su atención. Saludos a todos, gracias por la invitación a este foro chat, aproximación a la transcomplejidad, investigación y multimétodos en la educación. En mi caso, quien les habla, la doctora Yesenia Centeno, estoy compartiendo la aplicabilidad del método integrador transcomplejo en tesis doctorales. Esta es una publicación de la Red de Investigadores de la Transcomplejidad, en el libro Multimétodos en Investigación, una ruptura paradigmática. En mi caso, apliqué el método integrador transcomplejo en mi construcción de la tesis doctoral. El mismo viene emanado del enfoque de investigación que promulga la Red de Investigadores de la Transcomplejidad, el cual lleva por nombre el enfoque integrador transcomplejo. Esta es la posición epistémica que condiciona la cosmovisión del objeto de investigación. A su vez, las vías de legitimación y la arquitectura del conocimiento generado. Cuando nos ubicamos en el enfoque integrador transcomplejo, esta es la imagen que tienen, que están visualizando. Fue mi primera acercamiento a estas formas de investigar. Y lo primero que entendí es que la transcomplejidad, para llevar a cabo un proceso investigativo, debemos interpretar la realidad desde una manera compleja. Y que el abordaje metodológico se hace a través de una visión transparadigmática, transdisciplinaria y transmetódica. Esto construye una cosmovisión del objeto de investigación visto como un sistema complejo y a su vez genera interrelación
en la forma de mirar la realidad, desde una postura compleja y desde un abordaje transdisciplinario. A tener claro que asumiría el enfoque integrador transcomplejo como postura epistémica, me acerqué al método integrador transcomplejo creado por Rodríguez Jaime para el 2010. Pero este método tiene unas adaptaciones que fue generando Perdomo en su elaboración de tesis doctoral en el 2019 y posteriormente en la evolución del método 2020-2022, que las asumí como parte de mi procedimiento metodológico, que es la imagen que estoy presentando. En mi caso, el método integrador transcomplejo inicia desde un proceso de experienciación, es decir, desde el conocimiento preestablecido que tiene el investigador ante el objeto de investigación. Mira el fenómeno desde un proceso de revisión que lo hace de manera transdisciplinaria y multireferencial, y estoy dentro de mi fase de documentación. Luego explico el fenómeno a través de la cosmovisión caleidoscopia, que son los resultados de esta revisión multireferencial, y lo que hago es ampliar la revisión a través de una fase nomotética, en el cual se desarrolla un proceso de instrumentación empírica. Esta fase arroja unos datos que me lleva a reconstruir nuevamente el procedimiento metodológico en base a dos fases que me amplían, y una me amplía y la otra me profundiza. Una me amplía, que es la ideográfica, y la otra me profundiza, que es la filosófica. En ambas se está llevando a cabo lo que es la instrumentación subjetiva. Todas y cada una de las fases hacen un producto de cierre. En este caso, estas dos fases en la instrumentación subjetiva me llevó a generar unos hallazgos. Cuando tengo la cosmovisión caleidoscópica, los datos de la fase nomotética, los hallazgos desde las fases ideográfica y filosófica, hago la fase de complementación, que es donde ocurre la transtrangulación. Esta fase se genera a través de una instrumentación lógica dialéctica recursiva, es decir, que hago una integración de las fases anteriores para tener unas teorías que ingresaron para esa revisión multireferencial, luego a ser contrastada con los datos y los hallazgos del proceso cuantitativo y cualitativo, me genera las teorías de salida. Como este proceso metodológico está siendo generado para una tesis doctoral, mi fenómeno sigue avanzando. Es decir, que no solo reviso, explico, comprendo, develo, sino y interconecto, que es la fase de complementación, sino que ahora me voy a otra fase, que es la fase de transformación, donde se produce el nuevo conocimiento implementado, donde es en este momento donde se hace la instrumentación inventiva. En este caso sería la teorización de la tesis doctoral, para generar lo que se conoce como el producto final, que es una propuesta teórica.